Hola Augusto, ¿nos podés escuchar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola Augusto, ¿cómo te va? Ahora sí, no escuchaba bien el sonido. Bien. Acá estamos. Bueno, antes que nada, un honor poder escucharte y bueno, estar con nosotros acá presente. Así que bueno, nada, queríamos hablar un poco con vos con respecto a lo que fue el señor tan comentado en Argentina, que es Juan Domingo Perón. Sí, tan determinante para el destino de los argentinos. Sí, sí. Sí. ¿Qué Eduardo. tal? Y Buen por día. ahí, Me sumo. y por ahí también pensar un poco lo que buscábamos, encontrar una explicación de por qué el peronismo sigue tan vigente en el siglo XXI y si tal vez todo este antiperonismo que se está viendo, que florece en la nueva juventud, no es parte de la perpetuidad del peronismo, la necesidad de estar siempre o a favor de Perón o en contra de Perón. No sé qué pensás vos al respecto. Hay una frase que decía Borges que era que peronista es todo aquel que se dice peronista para sacar una ventaja política. Dice que para ser peronista basta con decir que lo sos. No importa si sos de una tendiente más comunista, más conservadora, más liberal, decís que sos peronista y ya está. No importa, como digo, si sos más de una tendiente liberal como Menem o si sos de una vertiente más comunista o socialista como Cristina. Es algo o más fascista como Perón. Es decir, soy peronista y listo, para sacar una ventaja política, como estaba diciendo. Pero yo creo que es algo que se transmite también de generación en generación, de forma de tradición, por herencia. Como yo a veces lo comparo con los equipos de fútbol. Como yo soy peronista porque mi papá era peronista, como yo soy de Boca porque mi papá era de Boca, y así. Claro, se va pasando de generación en generación como si fuera, no sé, un dije, ¿no? Una locura. Y sí, pasa. Es algo que no siempre la gente dice que es peronista porque sabe realmente lo que eso significa. Mismo vos a un peronista le decís cosas como, no sé, vos sabías que el peronismo firmó los decretos de aniquilamiento, que las desapariciones en los 70 comenzaron en democracia y fueron autorizadas en democracia por el peronismo. Claro. Dicen que nada, no es imposible, no, Videla fue Videla. Sí. Claro. Es más, el abuelo de Santiago Cafiero fue uno de los que firmó eso. Antonio, ¿no? Pero otra cosa, como que, o no sé, y le decís, che, pero Perón sabías que llegó al poder a través de una dictadura, fue vicepresidente de una dictadura. No. Sí, como que esas cosas no las saben, porque claro, les queda esa tradición oral del abuelo que le dijo que le regaló un triciclo y entonces claro, me dice peronista por eso, así que yo soy peronista porque a mi abuelo le regalaron un triciclo. Es que también ellos hacen uso de ese reduccionismo, ese simplismo, para decir en dos palabras lo que sería un mundo de explicación y argumentos que no están dispuestos a dar o que no los tienen. Yo creo que a los que se endiosan o a los santos se le quita un poco la vida terrenal. Entonces como que se hace hincapié solo en lo divino y no en lo terrenal. Una cosa así sería con Perón. Hoy me trataba de acordar, porque vos, esto que mencionaste, que Perón fue vicepresidente de gobierno de facto, también ejerció otros dos cargos, que era secretario de Trabajo y el otro, ¿cuál era? Ministro de Guerra. Ah, ministro de Guerra, ese no me acordaba. Cabi, tremendo, y la gente no se acuerda de eso, o sea que el tipo, con un gobierno de facto, o sea, no elegido democráticamente por el voto popular, que el peronista siempre habla y se llena la boca hablando de democracia. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, más allá de que haya asumido, que haya llegado al poder político de esa forma, también hay que olvidar que la democracia no es solamente cómo uno es votado, sino también cómo uno ejerce el poder. Claro, y sí, si bien Perón fue votado luego durante su primer y segundo mandato, que incluso se podría considerar también parte del tercero, que no fue una democracia en sí, no es que hubo que se respetaron los poderes y demás, ¿viste? O que se permitió que los otros partidos políticos pudieran participar libremente, por lo cual hasta se podría considerar un tipo de dictadura o tiranía en los gobiernos que tuvo, en los primeros gobiernos que tuvo. Augusto, o como digo, hasta incluso el tercero, sí, que hubo terrorismo de Estado firmado por el propio peronismo. Augusto, vos sabés que tenemos un problema técnico que me están diciendo los oyentes que no se puede escuchar bien. ¿Vos nos aguardás un segundito que nosotros solucionamos ese tema y ya seguimos con vos? Sí. Dale, aguardame un segundito, dale. De Perón, perdón. Bueno, vamos a continuar con esto que estábamos hablando de Juan Domingo Perón. Y bueno, tu visión que nos interesa mucho, que yo reconozco, yo soy un fiel seguidor tuyo, me gustan tus videos y la verdad que sabes un montón. Y también me gustaría adentrar en el tema de los mitos que se cree de Perón, por ejemplo, el aguinaldo,
el tema de la jornada laboral de 8 horas, que se creen que fue una conquista del peronismo. ¿Eso podés explicarnos un poco cómo es? Sí, esto que estábamos hablando, veníamos hablando antes también, aparte de este tema, Sí. que no se considera Perón fue un dictador, un tirano. Ajá. También es curioso mencionar, estaba por mencionar, pero bueno, justo tuvimos que cortar, que de hecho Perón asumió el 4 de junio de 1946. Y fue en homenaje al golpe de Estado que hicieron ellos el 4 de junio de 1943. O sea que este señor eligió la misma fecha que cometió el golpe de Estado. Para conmemorar. Exacto. Por lo cual también es un dato curioso que incluso cuando fue votado, porque uno hasta puede llegar a decir, no, bueno, pero después de que Perón lo meten preso, viste que cuando fue el 17 de octubre de 1945, que se considera el Día de la Libertad Peronista, fue a partir de que lo habían metido preso y que la gente se manifestó en la plaza y empezó a pedir que lo liberaran y demás. Uno podría pensar como, bueno, ahí se alejó entonces de los militares y demás. No solo eso, sino que de hecho muchos de los militares que estaban en esos gobiernos, esos gobiernos de facto, porque estuvo Rawson, Ramírez, Farrell, y bueno, después asumió Perón como presidente. Sí. Pero durante esa dictadura, del 43 al 46, muchos de los funcionarios que tuvieron esa dictadura, después Perón se los llevó como funcionarios suyos en la supuesta democracia. Adentro de su gabinete los puso. El gabinete tenía otros funcionarios de la dictadura. Claro. Y así que bueno, sí, curioso. Sí, con respecto a esto que estaba diciendo de los mitos, lo mismo, el aguinaldo, yo tengo todo mucho más completo en los videos que estabas mencionando, lo cual también agradezco tu apoyo, pero a lo que voy es, en estos videos que están más completos y con fuentes y demás, el aguinaldo, por ejemplo, comentaba que si bien ya el aguinaldo venía entregándose en algunos lugares, en algunos sectores de Argentina, no es que la idea fue de Perón, luego fueron los sindicatos los que fueron presionando a la Secretaría de Trabajo, en la que estaba Perón como secretario, para que aplicaran el aguinaldo. O sea, vino desde un reclamo de los sindicatos. Entonces la Secretaría de Trabajo se puso a trabajar en el decreto ese. Obviamente no fue Perón el que lo redactó, Perón no era abogado, no es que sabía redactar leyes. Porque hay gente que también me decía, bueno, pero lo escribió Perón. No, lo escribió la Secretaría de Trabajo. En todo caso, Perón puede decir que aceptó lo que dijeron los sindicatos, que finalmente, claro, si bien mucho se dice que Perón era el que manejaba a Farrell, finalmente Farrell era el que determinaba si una cosa le decía Perón se hacía o no. Claro, o sea, el que tenía la firma era Farrell, o sea, el presidente en ese momento era Farrell, o sea, el gancho lo ponía él. Claro, y de hecho el aguinaldo se termina decretando en diciembre de 1945, Perón ya no estaba en el gobierno. Mirá. Había ido hacía 2 meses. O sea que lo que vos querés lo que vos querés decir es que el peronismo se adueñó de alguna idea. Eso es imposible, ¿cómo va a ser eso? No, me pareció que insinuaste eso, perdón, ¿eh? No, la escuchó en algún cántico de una Claro. tribuna y bueno, es como la marcha que tienen ellos, digamos. Hasta quedan dudas y muchas discusiones. Y bueno, sí, te escuchamos. Decía que se terminó decretando en diciembre de 1945, cuando Perón no estaba ya en el gobierno, y si de hecho uno mira el decreto ve que firma Farrell y otros ministros, no está la firma de Perón. No está. Porque también Perón había dicho en su discurso el 17 de octubre de 1945 que dejaba firmado un decreto, y no decía el aguinaldo, o no usaba esa palabra, pero daba a entender que sí, se trataba de eso. Pero bueno, pues finalmente en realidad no estaba la firma de él. Claro, no. Por lo cual en realidad no fue su idea, o sea, ya venía desde hacía muchos años, no lo impulsó él, sino que fueron los sindicatos, no lo escribió él porque él no era abogado. Claro. Lo único que se podría decir que Perón hizo es estar en la Secretaría de Trabajo y que le dijeran, miren, acá esta gente quiere que se apruebe el aguinaldo. Y él dijo, bueno, me parece bien, voy a transmitirlo a mis superiores a ver si les parece bien. Dijeron que sí. Fue un intermediario nada más. Fue un intermediario. Y terminó firmando otro, entonces uno puede decir que fue el intermediario durante la época en la que se terminó, empezó a escribir, a redactar la ley del aguinaldo. Y pasó algo también parecido con el tema de las vacaciones. Ajá. Eso sí se firmó mientras él era secretario de Trabajo. Pero lo que yo marcaba en el video es que las vacaciones en realidad ya se venían otorgando, ya estaban legisladas, pero lo que hizo Perón fue como uniformarlo para todos los trabajadores. Claro. Es como que ya lo tenían prácticamente todos los trabajadores en distintos rubros, pero todos tenían como su propio reglamento. Y Perón básicamente lo que hizo es como uniformarlo para que sea para casi todos igual. Digo casi todos porque en realidad
había algunos sectores, como por ejemplo las empleadas de limpieza, por ejemplo, no tenían vacaciones, las empleadas domésticas, por lo cual en realidad se uniformó y no es que no existía antes las vacaciones, ya existía, pero no estaba escrito igual para todos. De hecho, hay una cita que yo puse hace poco, que la puse en Instagram, donde decía Perón: tenemos que elegir un hombre de los nuestros, o sea, refiriéndose al GO, a los militares que hicieron la dictadura, y enfocar sobre él los reflectores, hacerlo simpático. Y decía, es fácil, basta que aparezca respaldando todas las disposiciones que repercuten favorablemente en lo popular, decía esto Perón. Esto se puede encontrar en el libro Así se gestó la dictadura, el GO, en la página 77. Igual Perón estaba bastante bien instruido, porque eso lo había tomado cuando se pegó un viaje para perfeccionarse en Italia, ¿no? Sí, es que de hecho él siempre reivindicaba lo que aprendió cuando se fue a Italia. Le dieron para hacer instrucción militar en Italia, pero en realidad le habían dado para varios países. Él eligió ir a Italia porque le gustaban las ideas que habían ahí. Del Duce, ¿cómo es? Benito Mussolini. Claro, exactamente. Bueno, estuve poniendo todas citas en esta época porque estuve leyendo. Y hay varias interesantes. De que decías del Duce, uno decía, esa es una cita textual: hay que reconocer que sentíamos una real admiración, yo particularmente, como ya dije, por el Duce, o sea, por Mussolini. Mirá vos. Sí, él admitió muchas veces que los admiraba, que admiraba el fascismo. Mirá. De hecho, bueno, acá estoy mirando mi propio Instagram porque todos los días estuve publicando muchas citas. Igual, o sea, esto es totalmente un demoliendo mitos, como el programa que vos hacés, el espacio, porque viste que muchos a nosotros nos tildan de que nosotros somos los fachos. Sí, es más gracioso cuando le dice el peronismo, evidentemente. Claro, no, tremendo, porque viene un peronista y te dice, vos sos facho. Hermano, lee un poquito de historia. Está en Wikipedia, googlealo. Además, la idea de pueblo que tenían, ¿verdad? Porque pueblo podemos hablar todo, pero es muy particular el concepto de pueblo que tiene el fascismo, el pueblo como una masa homogénea que está en manos, que está en manos de un superpoderoso, de un mandamás, de un gran líder y conductor. Digamos, esta era la idea de Perón si estaba con el fascismo. Che, Depe, te consulto, ¿y otras supuestas conquistas sociales que se le atribuyen a Perón y que no fueron? ¿Alguna otra para mencionar? Bueno, es que estamos hablando de Perón, pero en realidad es algo que pasó con el peronismo continuamente. Y vos te fijás, de hecho, la asignación universal por hijo. Evidentemente hay muchas cosas de estas que uno puede no estar de acuerdo en realidad. Por ejemplo, el aguinaldo termina siendo el salario anual dividido 13, es que el empleador te financie ese 12avo de sueldo que te saca todos los meses para entregártelo después, ¿viste? Claro. Esto yo tengo un video hablando con Milei de esto, sí. Porque, bueno, es economista y lo explica mejor que yo, evidentemente. Pero a lo que voy es que, si bien uno puede decir, no, bueno, pero en realidad el aguinaldo no fue gracias a Perón, no importa, más allá de eso hay muchas veces que muchas de esas cosas que se otorgaron que en realidad uno puede no estar de acuerdo. Y lo mismo sucede con la asignación universal por hijo, que uno también puede estar de acuerdo con ello. Pero esto es una discusión aparte. Estamos hablando de, bueno, estamos de acuerdo, no importa. Gracias a quién fue, de quién fue la idea, quién lo promovió, y saber un poco más la historia atrás de cada una de estas cosas. Como decíamos recién de las vacaciones sobre el aguinaldo. Pero lo que iba es que la asignación universal por hijo sucede lo mismo, o sea, sucedió lo mismo con el peronismo, ya no esta vez el peronismo de Perón, que durante los 90 lo empezó a promover Lilita Carrión, un proyecto de esa, de ella, y lo promovió durante varios años. Yo también tengo un video sobre eso, que de hecho participó Fernando Iglesias, que lo que hablábamos es que Lilita Carrión no es que lo promovió un año, no le dieron bola y ya está. Lo fue promoviendo varios años durante los 90 y ya después durante los 2000. El sector que se lo rechazaba era el propio peronismo. Le decía que no, eso no sirve, no vamos a tratar eso. Hasta que finalmente después sí se trató. Sí, se trató y lo aprobó el peronismo como una idea propia. Mágicamente lo sacó del cajón. Claro, y pasó lo mismo con el voto femenino, con el sufragio femenino. Es una idea que, a ver, uno lo recuerda como fue gracias a Evita. Sí. Antes de que se aprobara el proyecto de Evita, ya se había presentado 22 veces en el Congreso. Ya en 1910 se empezó a hablar de eso en Argentina. Se fue promoviendo y se fueron presentando proyectos, y los presentaron radicales, socialistas, conservadores, de todas las vertientes habían presentado proyectos, pero lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, no sé, no me acuerdo si fue en 1932 o en 1933 ahora, no recuerdo exactamente cuál de esos 2 años, se había presentado el proyecto y se había aprobado en una cámara, pero en la otra no. Y es como que estuvo muy cerca de que se apruebe muchas veces. Lo que faltaba era que todas las cámaras, las 2 cámaras, estuvieran de acuerdo.
Y sucedió después de la guerra, a ver, claro, Perón hay que pensar también en el contexto internacional y no solo nacional, en el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, durante el primer gobierno de Perón, y ya estaba como esta idea del feminismo, de la mujer que trabaja, de la mujer que no usa pollera y usa pantalón, y va a la fábrica porque los hombres están combatiendo. Entonces ya estaba esta idea de que la mujer tenía un papel más importante que el que había tenido tradicionalmente. Es más, en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos ya determinó que la mujer puede votar. Aunque no se hubiera votado acá en Argentina, si asumíamos que se aplicaban los derechos humanos también en Argentina, tenía que aprobarse eso también. Pero lo que voy es que es un proyecto, el del sufragio femenino, que se fue presentando siempre, y en 1946 lo presentó de nuevo el radicalismo, y el peronismo fue y lo presentó el mismo día. O sea, el mismo día que el radicalismo presentó el proyecto que ya venía presentando desde hacía varias décadas, el peronismo presentó un proyecto paralelo, y en vez de tomar el proyecto del radicalismo, que estaba pulido y que ya venía presentando desde hacía décadas, tomaron el del peronismo y aprobaron el del peronismo. Entonces dijeron como, ¿ves? Fue un proyecto peronista. Pero en realidad, como digo, lo presentaron el mismo día que el proyecto que se venía presentando hacía décadas. Y si bien uno puede decir, bueno, lo aprobó Perón, hay que recordar que las leyes las aprueba el Congreso. Y el Congreso, si la mitad antiperonista u opositora, mejor dicho, no lo hubiera aprobado, tampoco se aprobaba. La diferencia es que ahí sí acompañó a la oposición. Muchas veces se presentaba el proyecto y, como digo, no acompañaba algún sector de las cámaras, y en esa época sí acompañaron todos y entonces se aprobó. Así que en realidad fue una decisión colectiva. Disculpa que te corte. Tengo un dato para agregar con respecto al voto femenino, que bueno, se lo atribuye a Eva Perón. Y bueno, no, la primera mujer que votó en Argentina fue en 1911 y lo hizo Julieta Lanteri. Fue la primera mujer en toda Sudamérica en votar por primera vez, a nivel. Así que bueno, ahí está otro demoliendo mitos de esto que se cree que la votación femenina fue por Eva Perón. Técnicamente, sí, claro, es un dato de color porque fue medio una excepción. Ella, claro. Lanteri tuvo que hacer quilombo para poder votar, porque en la ley no estaba muy claro quiénes podían votar, y ella pudo, a través de... Aprovechó esa situación, sí. No, sí, presentando demandas y demás. No es que fue y votó y la dejaron pasar y votó, no, que tuvo que fijarse y le permitieron votar una vez. Entonces, sí, es como un dato medio anecdótico, no es que las mujeres podían votar. Sí, igualmente, por ejemplo, pasó en San Juan en la década del 20 que pudieron votar. En San Juan las mujeres votaban en la década del 20. También, pero porque fue algo que una ley provincial. Claro, o sea, a nivel provincial podían votar. Yo te iba a hacer una pregunta, a la luz de lo que estamos viendo del peronismo, de su historia, de su evolución. ¿Cómo ves entonces el acercamiento de ciertos sectores del peronismo, llámese peronismo federal, no sé, justicialismo, el nombre que le quieran dar, hacia o junto a nosotros los libertarios, los liberales, a la gente de Esper, de Milei? Como digo, yo creo que el peronismo siempre mejor dicho, los que se autodenominan peronistas van intentando acomodar su relato y sus ideas según lo que les convenga. Entonces se dicen, no, yo soy peronista porque le sirve esa tradición y ese mito que representa para algunos Perón. Y lo mismo sucede ahora que las ideas liberales van traccionando cada vez más. De hecho, podemos ver que en la lista que salió de los 100 más influyentes en Argentina, ahora Milei está cuarto. Tremendo, sí, lo vi. El año pasado, escaló como 20 lugares. Tanan estaba en el puesto 90 y pico y ahora está en el 48, escaló casi 50 lugares. Lo mismo Esper, también no me acuerdo en qué puesto estaba y escaló un montón. Si uno va viendo, lo pongo como evidencia, porque uno puede decir las ideas liberales van traccionando, porque hay representación en la Cámara de Diputados ahora que antes no había, pero incluso hasta en encuestas como esta, como va avanzando, como avanza la libertad avanza precisamente, yo creo que estos sectores que se autodenominaron históricamente peronistas quieren aprovecharlo y quieren acercarse por ese motivo. El tema es que en realidad el peronismo en sí es lo opuesto al liberalismo. El peronismo es lo más cercano al fascismo. Uh-huh. Una vez que piensa que el fascismo es solamente como ser dictatorial y qué sé yo, en realidad el fascismo es la intervención completa del Estado. Hay un montón de frases que tenía Mussolini que aparte también accionaba así, ¿no? Después su gobierno no quedaba solo en frases. Que hablaba sobre la intervención absoluta del Estado sobre las personas. Sí, creo que las personas no podían tener libertad si no era dentro del Estado. O sea, es totalmente opuesto a la idea de libertad. Sí, y sí.
esto que hablaba Mussolini y que decía en la doctrina fascista de 1932, esto está escrito por Mussolini, así que no es que uno puede decir, no, bueno, está mal interpretado, ¿de dónde sacaste eso? Es un libro que escribió Mussolini diciendo qué es el fascismo, que dice esto, que no es solo las libertades económicas, ni solo las libertades, digamos, personales o políticas, es todo dentro del Estado, fuera del Estado, nada, eso es el fascismo. Los sindicatos también están dentro de eso. Todo esté, de alguna forma, determinado por el gobierno. Como digo, eso es opuesto a lo que podría decir, a lo que podría sostener un liberal. Esa es la diferencia entre, decía inicialmente, del peronismo con otras corrientes. Uno, para ser liberal, a ver, si yo digo que yo considero que la gente no puede tener propiedad privada y que la tiene que manejar el Estado, pero soy liberal, no podés ser liberal si sostenés eso. Y no es que uno está con el liberalómetro en la mano, es que por definición lo que estás diciendo no es liberal, es antiliberal. Entonces, no es que podés ser liberal si sostenés algo como eso, o que si yo digo, no sé, los homosexuales no deberían poder acostarse entre ellos, alguna cosa así. ¿Quién soy yo para meterme en la cama del otro? Sería antiliberal sostener eso. Entonces, hay cosas que por definición no te permitirían ser liberal, o sí te permitirían ser liberal. En cambio, para ser peronista, no es que si sostenés alguna de esas cosas sos o no sos peronista. Podés sostener lo que vos quieras y ser peronista. Claro. Porque así y no saberlo, quizás también. Así fue como el peronismo apoyó cualquier clase de candidato. Por eso digo que creo que esta gente, estas corrientes, como estaban mencionando, el peronismo federal y demás, lo que están intentando hacer es colgarse del éxito que actualmente está teniendo las ideas liberales. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que esa capacidad camaleónica del peronismo es lo que le permitió sobrevivir hasta hoy y que tenga fuerza todavía el peronismo? ¿Es una de las claves? ¿O hay otras causas por las cuales el peronismo es tan fuerte en el inconsciente popular? Lo que estaba diciendo, yo creo que es algo que se transmite como una especie de mito, que hay gente que desconoce de todo, de lo que es el peronismo realmente, y lo tiene como... Le queda esa frase de los mejores días fueron peronistas. Si hay algo que hizo bien el peronismo fue justamente adoctrinar generaciones y generaciones, porque no es que hablamos solo de niños. El adoctrinamiento peronista viene desde hace décadas. Ya nuestros padres, nuestros abuelos, ya se les metía que viva Perón, y en la época de Perón, el primer y segundo gobierno, si te oponías al peronismo podías incluso tener problemas. Estaban los jefes de manzana o manzaneros o manzaneras. No sé si vieron la serie La Valla, una serie española, yo la vi cuando salió, me pareció interesante, que es una especie de futuro, ¿cómo se dice? Distópico. Futuro distópico, claro, donde hay un totalitarismo que azota España y hay una valla que separa como si fuera la clase alta de lo demás, una especie de Cuba, digamos, claro, la clase alta y la clase baja. La clase alta es la clase gobernante, donde están los militares y demás. Y a lo que voy es que en esa serie, si alguno lo vio, está muy bien representado, no creo que haya sido buscado, hay un personaje que se llama Begonia, que es como lo que actualmente, por entonces, eran las manzaneras o jefes de manzana, que era el buchón del barrio. Claro, en Cuba pasa eso, sucede eso en Cuba también, tienen los manzaneros. Claro, por eso es algo que no creo que hayan pensado, como en Argentina, hagámoslo. Quizás sí, porque de hecho hay una actriz, está Leonora Wexler ahí actuando y de alguna forma tuvo alguna influencia en la historia argentina. Pero evidentemente es algo que pasa en los totalitarismos. Que sí, es el jefe de manzanero, lo que sea, es el que buchonea al Estado si uno tiene ideas antioficialistas. En China también pasa. En China, si no sos lo suficientemente comunista, también hasta te pueden fusilar. Pero sí. Acá en Argentina pasaba que estabas en la carnicería y decías, ¿qué es Perón, hijo de puta? ¿Qué sé yo? Y salías y te llevaba la policía detenido. No, porque usted dijo que Perón, hijo de puta. Y eso pasó durante un gobierno supuestamente democrático. Tremendo. O sea, se sostiene que Perón tuvo una democracia y que no era un dictador, o por lo menos después del 46. Cuando pasaba eso, vos te imaginás que ahora vas a la verdulería y decís, que claro que están los precios, esos tipos están haciendo cualquier cosa, hijo de puta. Decís eso y te vas preso por decir eso. Eso, si no es una dictadura, ¿qué sería? Por eso estaba diciendo esto de que no es lo mismo cómo uno asume, cómo uno ejerce el poder. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que se hizo un muy buen trabajo de adoctrinamiento, que la gente ni se cuestiona algunas cosas porque se le dijeron los padres, se le dijeron los abuelos y no se ponen a buscar realmente qué es lo que pasó. Y es como palabra...
A mí me sucede en mi casa, bueno, tenía mi abuelo peronista de toda la vida, y es como que no es sagrado, la palabra del nono es sagrada y no se puede ir en contra de lo que dice el nono. Y el nono era re peronista y yo en su momento creí que Perón era lo mejor del mundo, hasta que bueno, empecé a leer y me di cuenta que es un movimiento que también se maneja por sentimientos. Así también nos va, por manejarnos por sentimiento. Claro, es que exactamente, yo creo que es algo que parte a partir de esta, como decías vos, lo que yo comentaba antes, que vos estás diciendo ahora con un ejemplo, la tradición oral. Sí. Mi abuelo me dijo tal cosa y listo, yo me lo creo. Sí. Y no tengo por qué buscar porque si mi abuelo me lo dijo es así, no me va a estar mintiendo mi abuelo. Y no es que el abuelo precisamente sea que estaba mintiendo, puede ser por esto de que le quedó eso de no, bueno, cuando yo era un nene y no tenía nada, me regaló un triciclo. Claro, pero, no. ojo, Él siempre me comentó de que en su momento cuando era pibe pasaba el tren por la ciudad. Y bueno, pasaba Perón con la ciudad, justo por la ciudad de Santa Fe. Y estaba tirando, desde los vagones tiraban las pelotas. Y él siempre comenta que la primer pelota que tuvo fue gracias a Perón. Claro, ya lo compró al viejo. Yo dije triciclo y era una pelota. Pero lo interesante de eso es que, a ver, actualmente pasa que te dan un IFE, te dan un plan o lo que sea, y uno dice, gracias Alberto. Alberto no hizo nada, Alberto dijo, sí, imprima más plata y listo, eso salió del Estado, no es que sale del bolsillo de Perón. Tampoco podría salir mucho del bolsillo de Perón si él también vivía del Estado, y siempre vivió del Estado. Claro. Y antes de eso, si estaba en el ejército antes de eso, siempre vivió del Estado. Pero más allá de eso, a lo que voy es... ¿Con la vacuna pasó eso? Sacarnos fotos, selfie, con cara de agradecido porque lo pagamos nosotros. Porque Fabiola y Alberto y todos nos dieron la vacuna. Fabiola, Alberto y Dylan nos dieron... Claro, nada, sí. Ese es un tema de ignorancia, de desconocimiento, de no entender cómo funciona. Pero lo que iba es que es peor, porque lo de las pelotas, lo de la máquina de coser, los triciclos y demás, no es que era algo que el Estado hacía una licitación y entonces le pedía a las empresas que dieran su mejor propuesta y la que ganaba entonces hacía, 1.000.000 de pelotas para que Perón regalara. Era mucho peor que eso. Lo que hacían básicamente era ir a una empresa y decir, mira, me tenés que dar 10.000 pelotas. ¿Por qué? Porque si me la tenés que regalar para el peronismo, para que nosotros podamos darle a la gente, como esto de vos sos empresario y te va bien, así que entonces dale tus cosas a los demás. Claro, y si uno no lo hacía, te cerraban el comercio, te buscaban cualquier excusa para cerrarte el comercio. No sé, vos cuando cerrabas a la madrugada, se te metía alguien, te lo llenaba de ratas, y a primera hora de la mañana te cayó una inspección y decía, no, acá hay ratas, voy a tener que clausurarle el comercio. Y listo. Y te sacaban todo porque, va todo para revisión, porque hay que hacer una investigación, que yo, listo, regalaban las pelotas a todos. Entonces, más bien que las des por la buena, porque si no te las saco por las malas. Y eso fue el peronismo en esa época. Entonces, claro, es como, ¿qué tengo que hacer? Voy a una fábrica, los aprieto, digo, regalame pelotas o si no vas en cana, me regalan pelotas, y después yo voy y se las regalo a los chicos, y los chicos me votan a mí, y van a ser peronistas el resto de su vida, las generaciones también, y yo lo único que tuve que hacer es afanarle la pelota al fabricante. Vos imaginate el dueño de una juguetería en esa época. Se habrá querido matar, porque o sea que vengan un par de matones a decirte me tenés que dar o te prendo fuego o no te dejo abrir. Es tremendo, ¿no? Y en el presente, digamos, porque con la cantidad de impuestos y tasa municipal, acá nomás en Santa Fe abrir una juguetería y o dedicarte a trabajar, de repente con tanta carga fiscal y con ese Estado omnipresente, estamos... Sí. Es una coacción más indirecta, pero sigue siendo una coacción. En el otro caso era regalame pelotas o las consecuencias son peores a que no me las regalen. Claro. Acá lo mismo. O pagame este nivel increíble y espeluznante de impuestos, o vas en cana o te mete una multa, así que más bien que pagues el impuesto. En eso estamos. No, y nosotros que pensábamos que ahora ser empresario era duro, con lo que nos está contando. Sí, tremendo. Pero a ver, también, cuando murió Evita, ponete la bandita negra de luto porque si no te vas detenido. O llegaban al comercio y decían, ¿dónde está la foto de Evita colgada? No tengo. ¿Cómo que no tienes colgada una foto de Evita? Detenido. Por no tener, ¿te imaginás? Vos tenés, una ferretería, y sos súper antiperonista, súper anti-CAI, lo que sea, y te pongas una foto, por no tener una foto, de Cristina o de Néstor que te lleven detenido. O sea, eso pasaba. Sí. Y inclusive con la fiesta de la democracia, yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué yo no podría estar con una bandera libertaria en la Plaza de Mayo ante mi presidente? Porque por más que yo no piense como el gobierno, sea crítico al mismo, es mi presidente, aunque no lo haya votado. Y quisiera ir a esa fiesta de la democracia, pero yo creo que, me partían la cabeza. Si yo llego ahí con una bandera libertaria... No te hubiesen dejado ni llegar a la plaza. Bueno, ahí está, pero a ver, hubiera podido yo ir con mi bandera ahí, con una remera
Me lo pregunto, ¿verdad? Con yo tristeza. tengo Sí. Yo ayer fui al gimnasio con una remera mía que dice, mientras estás leyendo esto, un peronista está robando algo. Buenísimo. Por eso está... El dueño del gimnasio es también de tendiente liberal, le gusta mucho Milei y demás. Así que le digo, che, no hay problema que te digo esto, es muy provocativo. ¡Ah, está buenísima, traela! Yo, bueno, sí, el dueño del gimnasio me deja. Sí. A mí también por ahí me da medio cosa salir con la remera del Partido Libertario por temor a represalia, porque creen que nosotros somos, no sé, una especie de qué sé yo, de Militares. De militares o nazistas o no, extremistas. No han llegado a decir, Infobae nos dijo que éramos extremistas, un grupo con una bandera, una serpiente extremista, ¿viste? No, sí, hermano, no. La serpiente muerde y tiene veneno. No, sí. Incluso cuando vos hablás del Estado, ese superestado, nosotros estamos siempre en esa trampa estatista de que el Estado por un lado es la autoridad indiscutible y por el otro lado se disfraza de popular, de piquetero, de organización social y entre ellos hacen ese show, lo montan en el espacio público y uno queda como fuera de la realidad, parece descolgado de lo que para ellos es Argentina. Nos está pasando eso también. Sí, y esto que estábamos diciendo antes, lo de la fiesta de la democracia, también es interesante porque lo terminamos pagando entre todos y terminó siendo un acto proselitista, un acto partidario. Se supone que es ilegal que se usen fondos públicos para hacer actos partidarios, pero finalmente lo terminó siendo, con la excusa de que era la fiesta de la democracia, la fiesta para todos, cuando en realidad terminó siendo una forma de medir el poder que tienen en las calles, digamos, la forma de convocar y gastar ellos mismos plata del Estado en micros para llevar un montón de militantes, que por cierto después dejaron todo roto y sucio y salió 20 millones de pesos a arreglar y limpiar todo el quilombo que hicieron. O sea, y esa plata termina saliendo de todos. Como digo, es ilegal que el Estado pague actos proselitistas, pero terminó siéndolo. Por eso no podías ir con tu bandera de gas. Sí, mira, para ir un poco cerrando, viste, por el tema de la hora, yo me voy a hacer eco de una opinión que tenemos todos acá, inclusive de nuestro compañero que no vino, y es la de felicitarte por tu trabajo, por la labor que vos haces en los medios, como en YouTube, independientes, y de destacar esa postura que vos tenés sabemos lo difícil que es presentarse como antiperonista en la Argentina. Es una posición sumamente difícil y es pelear contra todos, con todos, y es luchar contra una masa que es como decía vos, que está adoctrinada, que no quiere escuchar, inclusive no quiere escuchar. Entonces, hacerte un poco destacar eso y hacerte una felicitación realmente de corazón. Agradecemos todo lo que estás haciendo, la verdad que el trabajo tuyo es impecable. Yo soy seguidor tuyo, miro todos los videos de YouTube que tenés, la mayoría son muy interesantes y bueno, te agradezco un montón también por la comunicación que tenemos con vos, de haberte prestado a esto. Y bueno, te mando un saludo y bueno, viva la libertad, ¿no? Sí, obvio. Bueno, les agradezco también las observaciones que hicieron y las felicitaciones, porque aparte también, si no tuviera, no yo, todos los que estamos haciendo este tipo de batalla cultural, no tuviéramos el apoyo de la gente, tampoco podríamos hacerlo. Si, no sé, Presto fuera un loquito que solo hablara y nadie lo mirara, cuando lo metieron preso hubiera quedado en cana, no sé, un mes. Pero como fuimos todos, ese mismo día fuimos a hacer quilombo, lo soltaron en un día. Pero esto me lo confirmaron desde adentro, que si no íbamos a hacer quilombo, estábamos un mes presos. Mirá. Así que por eso también es de agradecer el apoyo de la gente en general, porque si no fuera por eso no podríamos hacer mucho. Sin duda. Inmediatamente nos buscan algo, nos meten en cana y listo, ¿viste? Como pasaba en la época de Perón. Y gracias al Presto nosotros podemos hablar de la polenta con más soltura. Así que bueno, Augusto, te mando un abrazo y bueno, nos vemos. Gracias. Dale, gracias, hasta luego. Bueno, bárbaro, la verdad que espectacular poder charlar con un tipo tan conocido como de Peroncha, la verdad no. Por ahí el contacto que se hizo, se prestó para todo esto, la verdad, lo valoro un montón y ojalá que pronto podamos llegar a tener también otra entrevista con otros también youtubers conocidos. A mí me encantaría tocarlo a Ana Presto. Me pidieron por nuestra audiencia, pero por la audiencia de Comunidad Activa, nosotros queremos brindarle lo mejor y de a poco en este aprendizaje, en este hacer radio, queremos llegar a ustedes con todo el respeto que ustedes se merecen y
y dando lo Sí. que podemos dar, que cada vez sea de mayor calidad. Y me Aportar parece nuestro que- granito de arena para que ustedes tengan otra visión de lo que nosotros profesamos acá desde el Partido Libertario. Así que, bueno, nada, gracias por estar con nosotros y bueno, seamos libres y lo demás no importa nada. Esto fue Rotas Cadenas. Chau. Chao. Chao, hasta luego.